Los periodistas. Maestro José Ojeda. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Aquí, con los pétalos que ya están cayendo de ahí. Pasó el otoño, ya viene el invierno. Pues nada, que se cumplen 3 años de el ascenso a la presidencia de la República de Peña Nieto. Hace 3 años la revista Time lo ponía como el hombre de la salvación, y la portada de Newsweek de esta semana, pues es todo lo contrario, ¿no? Te da a entender que una serie de factores, de complicaciones que se han presentado en estos 3 años lo dejan verdaderamente muy mal parado. 3 años. Sí, fíjate qué interesante, ¿no? Y que coincida con día de grabación. Sí. Es un momento, un parteaguas en la historia de nuestro país. Regresa el PRI a Los Pinos, regresa el PRI con todas las pilas recargadas y con todo la experiencia de haber perdido la presidencia de la República, con un gabinete aparentemente que aglutinaba a los dinosaurios, pero que también aglutinaba a los que sí saben hacer las cosas, ¿no? En teoría, con esta lógica, pero también creo que entraron muy sobrados estos primeros años, o el primer año entró muy sobrado, y por eso lo ponían como a Peña Nieto como el presidente más importante, bueno, los presidentes de los más importantes, muy sobrado, porque al final del día sí sacó las reformas que tenía que sacar, ¿no? Pero la sacó con un pacto por México, con un pacto con los partidos políticos, que incluso todavía se ven las secuelas, ¿no? Que todavía hay varios de los actos que se han presentado en los últimos meses, pues son secuelas precisamente del Pacto por México, donde el PRD, donde el PAN, pues al final del día cerraron filas en torno al presidente Peña Nieto, y esto precisamente lo que significó que con bombos y platillos se pudiera presentar al estadista Peña Nieto, que va a resolver los principales problemas del país, y de alguna forma en el contexto internacional lo hace. Todas otra vez repitiendo, todas esas reformas que se hacen, sobre todo la energética, pues ponen a México en la élite. ¿Por qué? Porque al final del día esto va a significar que crezca económicamente las arcas del país, sobre todo por el tema del petróleo, ¿no? Y que se abre la competencia, entre comillas, pero se abre la competencia. Y hay una firma italiana, ¿no? Sí. Y además de lo que va a significar ya las gasolineras, que ya va a haber competencia, por eso también han dado más concesiones, y por eso hay gasolinerías por todos lados, porque al fin ya van a poder entrar otras marcas, otras firmas. E incluso también se está preparando, hay varias estrategias de Pemex para preparar a los gasolineros, sí, en el tema de la competencia. Eso en el escenario del petróleo y de la economía, la macro, que dicen, pues no va mal, ¿no? Sí. Pero en la política, las expectativas de retornar a Los Pinos después de 12 años de gobiernos panistas o de desgobiernos, sí. Después de la ofensiva tan intensa contra López Obrador, y de López Obrador contra el PRI, o contra el innombrable, o como le quieras llamar, las expectativas que genera Peña Nieto son catastróficas, ¿no? O sea, no ha dado resultado en lo político. Sí, incluso en el tema de macro tampoco, porque también se generan otras coyunturas, pero regresamos a esto que tú bien comentas. Es decir, al final del día tenemos un año para presumir en el contexto internacional, pero un segundo año donde se ve marcado por temas de Ayotzinapa, se ve marcado por temas de Tlatlaya, se ve marcado por todo lo que ha generado la crisis de Michoacán, digital. El apagón digital, ese es otro tema fundamental. ¿Dónde está la fuerza del presidente? ¿Dónde está la palabra del presidente? Ha quedado es decir, en tal fecha se hace la conversión y el apagón y todo esto. Y ve lo que sucede. Pueden más dos senadores ahí aliados con las televisoras que el Ejecutivo. Y eso es interesante, porque al final del día también debe haber responsabilidad. Es decir, ¿a quién se le ocurrió que fuera el apagón analógico en el día que estaba estipulado? Y se ha prolongado, algún acuerdo, alguna negociación en su momento, ¿no? Sí, pero el tema es otra vez, es los funcionarios públicos que en su momento debieron de haber calculado, medido, no se da,
pues deben de haber sido hasta sancionados, o sea, porque al final hay varios momentos que están generando en nuestro país mucho descontento de resultados. Y también o sea, el apagón analógico, pero también en el tema social, en el tema que lo hemos visto, el tema de la inseguridad. O sea, entra el presidente para resolver el conflicto que había generado de que el ejército saliera a las calles, ¿no? Y que se hubiera generado un desbarajuste con una palabra cotidiana en entender lo que estaba pasando con el crimen organizado, ¿no? Porque el Estado estaba fuera y el Estado a veces suplía el crimen organizado al Estado. Entonces era un desastre generalizado en nuestro país en torno a la violencia, en torno a toda la crisis de ingobernabilidad en cuanto al tema de violencia. Y entra el presidente Peña y no lo ha podido resolver, ¿no? ¿Cuántos muertos ha habido en los últimos años? Las ciudades, hay más ciudades violentas, más estados violentos, en fin, es un tema que no se ha podido tomar, pues con el tema del desarrollo social también es un tema bastante complejo. Que han pasado también, cuántos secretarios han pasado, no solamente en el caso de Puebla, sino también, pero que no es nada comparable con Puebla. Pero los secretarios que han pasado, ¿qué han hecho? ¿No? Que han logrado resolver el tema, han abonado a resolver el tema, y esa es una de las cosas precisamente, también se le han criticado mucho al presidente. Incluso se llega a decir que hasta su gabinete, pues no necesariamente ya responde. Bueno, no vayas al tema del Chapo y Exacto, Tlatlaya y Ayotzinapa, ¿no? Sí, Que sí, de sí, entrada pues son elementos de foco internacional. Y también creo que es interesante qué mensajes ha dado el presidente en estos últimos 3 años, ¿no? En contexto internacional, en la ONU, ¿cuál fue el último mensaje que dio? ¿Cuáles han sido los mensajes anteriores que ha dado? Es decir, que tampoco ha tenido un estilo claro de gobernar, como que ha tenido que recular, que ha tenido que buscar cómo resolver en mensajes lo que no ha podido resolver en los hechos, ¿no? Y creo que ese es el tema que se le ha cuestionado mucho al presidente Peña Nieto, ¿no? Y estos próximos 3 años, la incógnita es, los tres primeros son de resultados, de poder tener controlado, y ya después empieza a soltar las cosas. Y ahorita va a ser difícil que los pueda soltar, ¿no? Y súmale una sucesión súper adelantada. Sí, sí, sí. En este momento las encuestas y los medios nacionales e internacionales tienen los reflectores sobre quienes pueden sucederlo cuando va a la mitad, como se supone debería estar en la cima, en el cenit de su mandato. Exacto, y no es así. Debería tener el liderazgo completito, es decir, él debería ser el que marca la agenda. Y no López Obrador, que sigue marcando la agenda López Obrador, en lo político y en algunos otros escenarios, ¿no? Y que muchos de los personajes que había pasado desapercibido en diferentes plumas, ahorita muchos analistas el tema y empiezan a darle fuerza nuevamente. ¿Por qué? Porque al final las encuestas, pues no, si están bien hechas, y el eco de las encuestas, pues al que ponen como número 1 es Andrés Manuel López Obrador. No hay una encuesta, son varias las que coinciden, ¿no? Sí, sí. Y esto, pues, precisamente vulnera la figura del presidente, porque al final, si crece López Obrador es porque hay una ausencia de liderazgo, hay una ausencia de resultados, y por eso crece una figura como el caso de Andrés Manuel. Crece no porque se pueda generar alrededor de él resultados, porque incluso muchos de esos resultados que dio cuando estuvo jefe de gobierno del Distrito Federal, pues ya desaparecieron en la memoria colectiva. Es decir, ya no es el tema de cuando fue jefe de gobierno del DF, sino el tema es de la esperanza, del tema de la indignación, decir, pues ¿dónde volteamos, no? Así es. O sea, ¿quién es el que Si no hemos está probado? el hartazgo por los demás, Exacto. que López Obrador vuelve a retomar el liderazgo. Sí, exacto. Esto que acabas de decir no es por Andrés Manuel López Obrador, no, sino es porque no hay otro, porque exacto. los demás están peor o porque la gente no tiene la confianza ni en el PRI ni en el PAN, ¿no? Sí. Y ahora con el del Verde, que es otro detalle, un delincuente electoral. Sí. Y que eso también habla otra vez de a quién se le ocurrió que debería de ir como subsecretario, ¿no? Y ese tema de esa ocurrencia, pues al final... ¿De qué tamaño era la factura? Y las consecuencias son mayores al pago de la factura de que llegara, porque en una de esas hasta se rompe la alianza con el Verde, ¿no? Porque pues también el Verde se siente indignado. Vaya indignación del Verde. Vaya indignación. ¿Por qué? Porque lo están quitando de subsecretario, cuando el Estado lo puede todo, ¿no? Y donde el gobierno federal lo puede todo. Y el gobierno federal
puede limpiar hasta un delincuente electoral para hacerlo subsecretario en gobernación, ¿no? Entonces, ese es el tema que en que nos encontramos. Por eso hay una serie de minas que se han quedado en estos 3 años, que han estado estallando porque precisamente ha habido esa ausencia de la figura presidencial de liderazgo, y quitemos todos los hierros que ha tenido en sus mensajes, en confundir fechas, en confundir estados, todo eso pues también es sinónimo de lo que está pasando. De la preocupación interna que trae, no trae un sosiego, no Sí. está concentrado en lo que debe ser el Sí. mandato, Sí. el gobierno, la presidencia, los traspiés que ha dado, Claro. el pleito, por lo menos en cuanto al lenguaje corporal con su mujer en eventos internacionales. O sea, esta serie de cosas habla de cómo está él internamente, Claro. su desaparición para irse a una intervención quirúrgica que no se aclaró muy bien totalmente en su momento. Sus 2 intervenciones. O ¿no? las 2 intervenciones, el tema de la Casa Blanca, el tema de los socios de IGA, de los grupos de OHL, las filtraciones de las grabaciones donde se involucra a gente de su gabinete cuando fue gobernador del Estado de México y ahora en el gabinete presidencial, y los 2 constructores invitados de primera línea en los informes y en los eventos presidenciales. Sí, en las giras presidenciales. Y fíjate que también es un tema, como un presidente con sus 2 proyectos estelares, el tren México-Querétaro, que tuvo que cancelar. El aeropuerto que está en jaque. Está ahorita bailando, otra vez. ¿Sí? Cuando un presidente, ¿cuál es su proyecto del sexenio, ¿no? Cuando un presidente, si tienes el proyecto del sexenio, el tren México, Bueno, Querétaro, nada lo más mantiene, el ¿no? apagón analógico es una prueba de quién manda en este país. Sí. ¿Y con quién tienes que ¿Y sentarte? con quién tienes que sentarte a la mesa, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. Y esa ausencia de que en esa mesa al final no está la población vulnerable beneficiada, sino están precisamente los principales empresarios beneficiados, y al final con eso está cogobernando, con las televisoras está cogobernando. Bueno, él está cogobernando con las televisoras, o las televisoras están con él, cogobernando con él. Con el apagón, claramente es al revés. Quien manda, ¿no? El quien lleva el sartén por el mango son las televisoras, no es él. Pero eso sí es preocupante, pues. O sea, ¿qué nos restan de estos próximos 3 años? Y no solamente el tema de los suspirantes adelantados, sino también el tema de que cómo van a llenarse esos huecos de todos los grandes problemas que están abriendo, ¿no? Todas esas minas que están estallando de diferente forma, ¿quién va a llenar ese hueco? O sea, ¿cómo lo van a llenar? ¿Lo van a llenar otra vez con un pacto por México? Creo que ya no funcionaría. ¿Un pacto por México o un pacto contra López Obrador? Ese es el tema. A eso me quiero referir. Porque todos los columnistas nacionales solo dicen todo lo que se está haciendo es para frenar a López Obrador. Exacto, ese es el tema, pero para frenarlo con el mismo esquema, populista, ¿no? O sea, muy bien, maestro. Darle esa bandera, ¿no? Muy bien. Pues, muchas gracias, Manuel, qué gusto. Análisis breve y sustancioso del maestro José Bustamante. Muchas gracias. Al contrario, Jesús Manuel. Ya ve muy bien.